Sed bienvenido a este segundo vídeo de la época moderna de la historia de la Iglesia. En el anterior hemos introducido un poquito el ambiente del siglo XVI, pero ya nos metemos en la época o en lo que es la Reforma propiamente dicha. La pregunta que nos planteamos es ¿por qué surge? ¿Por qué surge? ¿Por qué surge un personaje como Lutero que quiere reformar a la Iglesia? Y además tenemos que decir, ¿es Lutero el primero que pide esta reforma? ¿Es el primero que lleva a cabo esta reforma? Pues tenemos que decir que no es el primero. Mirad, las propias órdenes religiosas se dan cuenta de que la situación de la Iglesia no es la ideal y dentro de estas órdenes religiosas, llámese franciscanos, dominicos, agustinos, carmelitas, comienzan una serie de reformas, de volver a lo que se llama la antigua observancia. Incluso surgen órdenes religiosas nuevas, escolapios, barnabitas, omascos, teatinos, oratorios, etcétera, que tratan de reformar a la Iglesia. La Iglesia ha entrado en una situación de declive absoluto, por lo tanto necesita cambiar, necesita reformarse. ¿Esta reforma solo se da o solo se pide desde la Iglesia? No, también se da desde fuera. Conocemos reyes, príncipes, naciones que empiezan a reformar la Iglesia. Por ejemplo, en España, los reyes católicos comienzan una reforma de la Iglesia, ayudado por el cardenal Cisneros, por lo tanto, y luego continuado por sus hijos, o por sus nietos, ¿no? Por Carlos I o por Felipe II. Por lo tanto, hay todo un ambiente de reforma, no es Lutero solo. Lutero, digamos que sería ya el final, el que hace explotar todo, pero hay ya un ambiente de reforma dentro de la propia Iglesia. ¿Podemos hablar de una causa de esta reforma? ¿O de que salga o que nazca un personaje como Lutero? Pues no. Hay varias causas. Nunca en historia podemos hablar de una sola causa cuando acontece un hecho importante o una revolución, sino que hay una serie de factores. Primero, hay una cuestión religiosa clarísima. Lo hemos visto en el tema anterior. Antirromanismo, oposición a los papas, decadencia de la teología, situación de la Iglesia alemana, el nominalismo, Guillermo de Ockham, los franciscanos, por lo tanto ahí tenemos un montón de causas religiosas. Teológicas, podemos incluir lo que acabamos de decir, Guillermo de Ockham y la propia Iglesia. Escriturísticas, hemos hablado, la Sagrada Escritura como medio para medir nuestra fe y para vivir nuestra fe. Políticas, claro, la situación de Alemania con los príncipes alemanes, la ruptura de estos nacionalismos contra la Iglesia. Debilidad del emperador, claro, Carlos V, su debilidad también es una causa importante. Alemania aparece fraccionada en multitud de estados donde los príncipes electores son los que mandan y el emperador es simplemente una figura simbólica más que nada. Económica, pues sí, también hay una causa económica. Hay una crisis de caballeros, de campesinos, de cosecha, etc. Lutero, pues también un hombre de una fuerte personalidad que fue capaz de atraer a todo un movimiento. Psicológicas, pues también hay una nueva religiosidad purificada de la hipocresía, de lo que yo hablaba en el tema anterior, de las supersticiones populares, etc. Bien, ahí tenemos una serie de causas por las cuales surge el movimiento de la Reforma. Pero claro, para estudiar la Reforma hay que ver a Lutero. ¿Quién es Lutero? Lutero es un personaje que nace el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben. Nace en el seno de una familia de campesinos que se ha enriquecido a partir de la minería del cobre. Es un hombre educado a la manera de su época, del siglo XVI. Él dirá una cosa que nos puede llamar la atención. Él dice así: desde la infancia fue educado de tal manera que quedaba horrorizado cada vez que oía, aunque solo fuera a mencionar, el nombre de Cristo, porque no me habían enseñado más que a mirarlo como un juez severo y colérico. Imaginaros la imagen que tiene Lutero de Cristo y de Dios, ¿no? Alguien enfadado siempre y que va a castigarte. Estudia en la escuela de Manfeld, luego en Magdeburgo, y, si es importante, que se va a educar en la filosofía de Guillermo de Ockham, en la filosofía nominalista. En el año 1505 entra en los ermitaños de San Agustín por una promesa que le hace a Santa Ana, y es simplemente que vuelve una noche de una fiesta y demás, y le coge una tormenta, y pasa tanto miedo que le promete a la Virgen y a Santa Ana que si se salva, entraría en los ermitaños de San Agustín, y así
fue lo que sucedió. Es enviado a estudiar y finalmente se convierte en profesor de Sagrada Escritura, concretamente estudiando los Salmos y sobre todo estudiando a San Pablo, y eso va a ser muy importante, sobre todo estudiando la carta a los romanos, la carta a los gálatas y la carta a los hebreos. Abro un paréntesis, alguno que me esté viendo me dirá, oye, la carta a los hebreos no es de San Pablo, es verdad, pero eso es un descubrimiento del siglo XX. En el siglo XVI, la carta a los hebreos era carta de San Pablo a los hebreos. De hecho, a principios del siglo XX o mediados del siglo XX, si tenemos algún leccionario, veremos que pone carta de San Pablo a los hebreos. Bien, cerramos el paréntesis y aclaramos esto. Para Lutero, lo importante va a ser lo que él va a llamar la experiencia de la torre. Él está angustiado, hemos visto cómo ve a Cristo, y está angustiado por la salvación. Tiene problemas sobre todo de conciencia en temas sexuales y demás, y bueno, él quiere tener una seguridad de su salvación. Y tiene lo que se llama la experiencia de la torre, 1515. Está estudiando la carta a los romanos, capítulo 1, versículo 17, y se encuentra con la siguiente frase: porque la justicia de Dios se manifestará en él por la fe en continuo crecimiento. Según está escrito, el justo vivirá por la fe. Bien, entonces aquí lo que parece es que cuando Lutero habla de justicia, está hablando no de la justicia activa por la cual Dios premia al bueno y castiga al malo, sino por la justicia pasiva, por el cual el Señor lo que hace es cubrir el pecado de los malos. No es que le regenere, no es que le perdone, sino simplemente que no ve los pecados de los malos. A eso se le llama justicia pasiva. Es decir, cuando Dios nos juzga, Él mira al Cristo crucificado y entonces no ve nuestros pecados. No nos está regenerando, pero nos está dejando entrar en su reino simplemente por la muerte de Cristo. A esto se le añade algo que ya vimos en el primer tema, que es la doble predestinación. No solamente está la gloria para aquellos que tienen el mérito, sino la condenación para aquellos que no tienen ningún mérito. Podemos resumir la idea de Lutero en 3 puntos. Por un lado, la sola Escritura. La Escritura contiene en sí misma toda la revelación, por lo tanto no necesita ser iluminada por el magisterio ni por nadie. Segundo, la justicia imputada, es decir, la naturaleza humana, tras el pecado original, queda manchada para siempre, pierde su libertad y todas las acciones del hombre son necesariamente pecado. Dios, como hemos dicho anteriormente, simplemente no mira esos pecados y es como si quedara justificado por dentro, porque simplemente no mira los pecados, pero no regenera. Y tercero, repulsa de la Iglesia jerárquica. Niega la diferencia entre el sacerdocio de los fieles y el ministerial, rechaza cualquier mediación, rechaza prácticamente todos los sacramentos, solo admite el bautismo, la cena, que es la Eucaristía, y a veces, no queda muy claro porque a lo largo de su vida va cambiando, el sacramento de la penitencia. En el sacramento de la Eucaristía, él niega el sacrificio de Cristo en la Eucaristía y además, una cosa importante, él cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pero no le llama transubstanciación, sino que le llama consubstanciación o empanación. Explico qué es esto. Nosotros los católicos pensamos que en la Eucaristía la sustancia del pan y la sustancia del vino desaparecen y se convierten en sustancia del cuerpo de Cristo y sustancia de la sangre de Cristo. Se llama transubstanciación. Pero Lutero dirá que no. Lutero dirá que hay consubstanciación, es decir, permanece la sustancia de pan y sustancia de vino, a la vez que sustancia del cuerpo de Cristo y sustancia de la sangre de Cristo. Eso se llama consubstanciación o empanación. Además, esa presencia real es solamente durante la ceremonia litúrgica o cuando esa forma se lleva a los enfermos. Es decir, cuando la ceremonia termina, desaparece esa presencia real. Por eso en las iglesias protestantes no hay sagrarios, no se guarda la Eucaristía. Nosotros sí lo hacemos. Bien, ante esto, ¿cuál es la respuesta de la Iglesia? En un primer momento, el Papa León X está más preocupado por la elección del nuevo emperador, que no le interesa que sea Carlos V porque es España y puede contraatacar a los intereses del papado. Entonces no hace mucho caso. Incluso le ofrecen a
a Lutero que pueda ser cardenal y demás. Bien, al final tiene una entrevista con el cardenal Tomás Vito, después de la disputa de Juan Eck, etc. Al final, la Iglesia se da cuenta de que el problema es grave y lanza una bula contra las ideas de Lutero. Es la Exsurge Domine de 1520. Lutero, cuando le llega esta bula, lo que hace es, en la universidad, quema la copia de esta bula, quema el derecho canónico y los escritos de sus adversarios, con gran contento de los estudiantes, como podéis imaginar, y demás. Y surge el movimiento de la Reforma. ¿Qué sucede? Que esta reforma empieza a extenderse. Comienza una consolidación de iglesias territoriales. Y además por un principio que en latín es así: cuius reius eius religio, es decir, como el rey, así su pueblo. Cada príncipe elector decide qué religión va a seguir, y según la que elige el príncipe elector, tiene que seguirle el pueblo. Ese es el dicho que se utiliza. Bien, ante esta situación, el emperador Carlos V convoca la Dieta de Spira 1529 y se llega al acuerdo de que se detenga el avance de la Reforma protestante. Ante esto se levantan 6 príncipes y 14 ciudades, se levantan protestando, y por eso a la Iglesia reformada de Lutero se le llama la Iglesia protestante. Tuvo tanto éxito simplemente porque los príncipes en la Dieta de Spira se levantaron contra los acuerdos que se habían tomado. Va a seguir la polémica hasta la Paz de Augsburgo de 1555, donde ya no va a estar presente el emperador Carlos, sino su hermano Fernando. Ahí ya se va a tomar la decisión definitiva sobre el avance de la Reforma. Finalmente, un año después, Carlos V va a abdicar en su hermano Fernando y después en su hijo Felipe II en España. Hay que acabar ahí un poco así, más o menos rápido, todo lo que es la reforma de Lutero. Esta reforma de Lutero en Alemania va a encontrar también eco en la zona de los cantones suizos, sobre todo a partir de 2 personajes. Uno va a ser Zuinglio y otro va a ser Calvino. Zuinglio, Ulrich Zwinglio, es un hombre que no ha tenido la misma fama ni que Lutero ni que Calvino, también porque murió joven y porque quedó reducido a un espacio muy pequeño como era el cantón de Zúrich. Este hombre, sacerdote, comienza a leer las ideas de Erasmo, comienza a reflexionar sobre el Nuevo Testamento y empieza a poner en duda muchas de las ideas de la Iglesia. Hace una cosa que hoy nos puede llamar un poco la atención, un poco graciosa, y es que un impresor de Zúrich se le ocurre hacer una salchichada en plena Cuaresma. Era una forma de enfrentarse a la Iglesia y al tema de la abstinencia y demás. Y entonces lo que hace Zwinglio es participar de esa salchichada. Empieza a comer salchichas, a comer carne y demás, y empieza a poner en duda el tema de la abstinencia. Dice que la Iglesia no es nadie para decir que tenemos que comer, que no tenemos que comer, etc. Además de eso, da un paso más y pone en duda también el celibato eclesiástico, y lo hace casándose. Se casa con una viuda y se presenta ante el obispo de Constanza, pues diciéndole que se ha casado. Bien, a partir de aquí comienza una reforma en Zúrich. En el cantón de Zúrich comienza toda una reforma bajo las ideas de Zwinglio. Para él, lo que hace es negar los sacramentos. El único que admite es el sacramento del bautismo y de la Eucaristía, aunque aquí se va a desviar de Lutero y dirá que la Eucaristía no hay presencia real de Cristo en la Eucaristía, sino que esta es simplemente simbólica. Se silencian las campanas, se destruyen los órganos, se queman las imágenes, se quitan los cantos de la misa, y comienza toda una disputa incluso contra Lutero por el tema de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Él dice que Cristo no dijo esto es mi cuerpo, sino esto significa mi cuerpo. Para él la cena tiene simplemente un carácter de memorial festivo, de tal manera que al final reduce la celebración de la Eucaristía a 4 días al año: Pascua de Resurrección, Pentecostés, Navidad y el día de la consagración de la Iglesia. Esto lleva
a una lucha dialéctica contra Lutero, contra los demás cantones suizos y demás, que va a terminar en una lucha real, en una batalla real, sangrienta. La batalla de Kappel, del 11 de octubre de 1531, hay una liga donde se unen los cantones suizos y donde va a luchar el propio Zwinglio, donde va a morir. Ante esta muerte prematura, pues su cadáver fue descuartizado, quemado, lo que se mandaba a la Iglesia para los herejes, y desaparece la figura de Zwinglio. El tercer reformador, que este sí tiene mucho éxito, que además lo que hace es sistematizar todas las ideas de Lutero, es Juan Calvino. Juan Calvino escribe una obra que se llama Institutio Christianae Religionis, en la obra donde se va a sistematizar todo el pensamiento protestante hasta el día de hoy. Yo lo he resumido en 5 o 6 puntos que nos puede ayudar un poco a entender lo que es la idea. En primer lugar, niega, igual que Zwinglio, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Habla de una presencia virtual de Cristo en ella. Segundo, la naturaleza humana está intrínsecamente corrompida. Después del pecado original, el hombre no puede hacer ninguna obra buena, ni siquiera con la gracia. Por lo tanto, el hombre siempre peca, ha perdido su libertad. Tercero, doble predestinación. Es el centro del pensamiento de Calvino. Desde la eternidad, y perdón por la expresión, simplemente porque a Dios le da la gana, no hay ninguna otra razón, divide entre los salvados y los condenados. Las obras buenas no valen para la salvación, simplemente dan gloria a Dios y lo único que certifican es que esa persona está seguida por Dios. Cuarto, espíritu de trabajo y lucro comercial. Es una característica que va en unión con la anterior. Frente al menosprecio del trabajo, que es la idea católica, y contrasta con toda la actividad emprendedora. Si Dios está contigo, te irán bien los negocios, te irán bien todo. Por eso las minorías calvinistas, tanto en Holanda como en Inglaterra y demás, y en Norteamérica, son las que van a llevar hacia adelante el progreso del capitalismo y demás. Quinto, hierocracia. La Iglesia no puede estar tutelada por el Estado, al revés. El Estado es el que se tiene que someter a la Iglesia. Y así se hace en la ciudad donde triunfa el calvinismo, que es en Ginebra. Por lo tanto, el Estado es confesional cristiano calvinista. El pastor es el que gobierna al pueblo. Y luego tiene un régimen presbiteriano, sin episcopado. La Iglesia tiene pastores para la declaración de la palabra de Dios, doctores para enseñar, presbíteros, que lo que se encargan es simplemente de vigilar que se lleve a cabo las costumbres tal y como lo manda la Iglesia, y los diáconos, que son los que se encargan, o los que se encargan de las obras de caridad y de hospitales. Bien, aquí tenéis un poco resumido a los 3 grandes reformadores, con sus diferencias: Lutero, Calvino y Zwinglio. Zwinglio siendo un poco un personaje ahí menor ante las otras dos grandes figuras. La idea general: solo escritura, rechazo de la jerarquía, rechazo de la mayoría de los sacramentos, y unos que sí defienden la presencia real de Cristo en la Eucaristía y otros que no. ¿De acuerdo? Un poco así para corriendo. Y bueno, y el tema de la doble predestinación. Bien, dejamos a un lado toda esta reforma de estos personajes y nos metemos con otra reforma que no tiene nada que ver con esto, que es la reforma anglicana, la reforma de Enrique VIII. El problema de Inglaterra es el mismo de Alemania, es la nacionalidad, el mirarse a sí mismo como nación frente a Roma, esa lucha frente a Roma, frente al fiscalismo, el poder del Papa, etc. Pero Enrique VIII, cuando surge el protestantismo, está contra él. Es más, le dice a Carlos V que tiene que convocar un concilio, que hay que arreglar el problema de los protestantes. Él mismo, incluso cuando los protestantes niegan los sacramentos, dirá que los sacramentos son instituidos por Cristo. Escribe una obra, se llama Defensa de los 7 sacramentos, una obra de Enrique VIII. Y además, en esta obra dice una cosa muy curiosa, yo la leo:
La Iglesia entera está sometida no solamente a Cristo, sino por Cristo al único representante suyo, el Papa de Roma. Mira lo que dice para luego lo que va a suceder, ¿no? Por lo tanto, fijaros que el Papa le va a dar el título de defensor de la fe. La rosa famosa esa que ahora que ha recibido ahora la Hermandad de la Macarena y demás, eso lo recibe Enrique VIII en esta época, el defensor de la fe, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué sucede? ¿Por qué se produce ese cisma? El cisma se produce por lo que se conoce con el nombre del asunto del rey. El asunto del rey es un problema matrimonial de Enrique VIII. ¿Qué sucede? Enrique VIII se casa con Catalina de Aragón, hija de Fernando el Católico, rey de España, sobrina, por lo tanto, tía de Carlos V. Catalina se había casado antes con el hermano de Enrique VIII, el rey Arturo, y, por una norma de la Iglesia, tiene que pedir dispensa para casarse con el hermano de su marido. Bien, ante esto se concede esa dispensa y se casa, pero no tiene descendencia masculina. Y entonces empieza un problema. Además de eso, el rey Enrique VIII conoce a una dama de la corte que se llama Ana Bolena. Se enamora de ella y pide al Papa que anule el matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón. ¿Basado en qué? Basado en que la Iglesia no permitía que se casara una cuñada con el hermano de su marido. Había obtenido la dispensa, pero decía que esa dispensa no era válida y demás. Y comienza así todo un proceso matrimonial. Es verdad que el Papa Clemente VII en un primer momento pues, trata un poco de manejar la situación sin tener una postura clara. Finalmente, 1529, Catalina de Aragón apela a Roma y no le queda más remedio al Papa Clemente VII que tener una claridad en el tema, con lo cual declara que el matrimonio es válido. Ante esto, Enrique VIII reacciona ¿cómo? Pues intentando separarse de Roma. Y para eso lo que hace es autoproclamarse cabeza de la Iglesia anglicana. Se nombra como primado porque Tomás Moro dimite y Thomas Cranmer es elegido como primado de Inglaterra. Y este lo que hace es anular el matrimonio de Catalina y casar a Enrique con Ana. Ante este problema, el Papa excomulga al rey. Y entonces el rey se autoproclama como cabeza de la Iglesia. Tomás Moro es perseguido y es decapitado, al igual que el cardenal John Fisher. Comienza toda una revolución religiosa. Pero hay una cosa importante. Enrique VIII no va a permitir que las ideas de Lutero entren en Inglaterra. Va a permanecer fiel, digamos, a la fe de la Iglesia que él tenía, manteniendo los 7 sacramentos. Lo único que va a negar es el primado del Papa. Lo demás, todo lo va a mantener. Sí va a empezar una persecución fuerte contra la Iglesia católica y contra los católicos. Es más, va a comenzar una inquisición muy fuerte contra la Iglesia católica. Y aquí abro un pequeño paréntesis y defiendo a los españoles. Siempre se ha hablado de la Inquisición española como la que hacía grandes barbaridades. No, mire usted. La Inquisición que ha hecho más barbaridades a lo largo de la historia es la Inquisición de Enrique VIII. No es la Inquisición española, ni muchísimo menos. Algún día hablaremos sobre ese tema ya un poquito más tranquilamente. Bueno, después de sucederle María Tudor, es conocida como María la Sanguinaria, Jacobo y demás, llega al poder la hija de Enrique VIII, Ana Bolena, que es Isabel I. Isabel I tiene en la cabeza la misma idea de su padre, un estado en el cual el Papa no tenga que intervenir, porque un jefe de una iglesia o de un estado, como es el estado eclesiástico, tiene que mandar en sus súbditos. Por lo tanto, mantiene la idea de su padre, es decir, la cabeza de la Iglesia anglicana es la reina de Inglaterra. Ante esto, ¿qué pone? Un juramento de fidelidad a la reina. Todos los obispos se niegan, exceptuando uno. Todos son depuestos y a partir de la iglesia de un cardenal, Matías Parker,
se forma la Iglesia anglicana separada de la Iglesia de Roma. El Papa en 1570 excomulga a la reina con una bula, las Regnas in Excelsis. Desde entonces la reina encontró un pretexto para perseguir a los católicos como rebeldes políticos. Bien, y aquí terminamos este tema de la reforma llevada a cabo en el siglo XVI, que es más bien una ruptura. La reforma propiamente dicha lo veremos en el siguiente capítulo, que es el que veremos el Concilio de Trento. Por lo tanto, nos quedamos aquí. Aquí tenemos a los reformadores, que ya hemos dicho que los tres primeros, Lutero, Zwinglio y Calvino, es una cuestión teológica y demás, mientras que Enrique VIII y su hija Isabel I va a ser más bien una cuestión de obediencia y demás.